Saludos, hermanos. Les invito a conocer el enigmático mundo del misterio de la mano de Conspiranoico Anónimo. En el mundo de la criptozoología, una de las criaturas que más me han fascinado son las aves gigantes. Su majestuoso vuelo con el que son descritos ocultan la peligrosidad narrada por algunos de los testigos que tuvieron la desgracia de tener un encuentro con ellas. Pese a que los investigadores no tienen muchas esperanzas de encontrar una nueva especie de aves gigantes, la cantidad de avistamientos indica lo contrario. Y si no, que se lo digan a Armando Grimaldo, de Texas, un granjero que fue atacado en la noche del 14 de enero de 1976, cuando estaba paseando por el jardín de casa de su suegra. Armando sintió un fuerte golpe en la espalda que lo derribó. Cuando se giró para ver qué le había golpeado, vio como de nuevo se le echaba encima una ave de ojos rojos, con una altura de 1,80 y 4 metros de envergadura, y a la que no pudo distinguir plumaje alguno. Después de varios intentos del ave de agarrarlo con sus garras de uñas afiladas, Armando consiguió refugiarse bajo un árbol de hojas espesas y vio como el ave, levantando el vuelo, se alejaba. Varios ataques se denunciaron en los días siguientes en la misma región, que fueron investigados por la Sociedad Internacional de Criptozoología. La mayoría de los testigos que denuncian sus avistamientos describen al mismo animal, de color gris oscuro o negro, sin plumas, de cuerpo y alas huesudas, y parecidos a grandes murciélagos. Es difícil no pensar que, según la descripción dada por los testigos, no sea un superviviente de la era de los dinosaurios. Otro avistamiento fue contado por Alberico Guajardo de Brownsville, localidad cercana a la región de Armando Grijaldo, nuestro anterior testigo. Alberico se detuvo en la carretera por la que iba conduciendo cuando vio al animal parado en medio de la vía. Lo describió como un murciélago con las alas plegadas y un pico alrededor de 80 centímetros y los ojos rojos. Solo un ruido gutural del animal que heló la sangre a nuestro conductor le indicó que el animal estaba vivo y no había sido una jugada de su imaginación. Literalmente lo describió como un animal que no era de este mundo. 3 profesores de bachillerato que se toparon con el animal lo describieron tras compararlo con unas ilustraciones con un pteranodonte. Es muy difícil que un ave tan grande haya sobrevivido hasta nuestra era, y pese a que los investigadores creen que el ave podría venir de la Sierra Madre Oriental en México, y que restos fosilizados de pteranodonte han sido encontrados en la zona, dicho animal se extinguió hace 150 millones de años. Tenemos también la descripción de un conductor de ambulancias que en 1976 vio a la misma ave volando a escasos 50 metros de la ambulancia y la describió así en el periódico local. Esperé que aterrizara como un avión en miniatura. Eso fue lo que pensé que era, pero agitó las alas lo suficiente para mantenerse por encima de la hierba. Tenía la piel áspera, negra o grisácea. No tenía plumas. Estoy seguro de que su pellejo era como el de cuero. Lo observé mientras se alejaba volando. Era un pájaro parecido a un pterodáctilo. No es Texas la única región del mundo donde se han visto criaturas similares. Muchos son los países donde se cuentan avistamientos, incluso en España, donde fue avistado una ave gigante que recorrió durante días las tierras catalanas. La mayoría de ornitólogos nos indican que estos avistamientos suelen ser confundidos con grandes águilas. Y yo me pregunto, ¿águilas? No conozco ningún tipo de águila que coincida con la descripción de Armando Grimaldo. Hay que reconocer que existen también un buen número de relatos sobre águilas, buitres y cóndores gigantes, que incluso han intentado apresar con sus potentes garras a personas. En Puerto Rico, en 1975, Juan Muñiz Feliciano fue atacado por una gigantesca ave que varios testigos describieron como grisácea, con multitud de plumas, un cuello largo y grueso y más grande que un ganso. En 1977, en Illinois, 2 aves que no pudieron ser identificadas por los lugareños intentaron llevarse a un niño de 10 años llamado Marlon Lowy, el cual, por suerte, solo se llevó varios rasguños y picotazos. La madre, que fue quien consiguió espantar a las aves, informó que tendrían unos 2,5 metros de envergadura. Uno de los animales mitológicos de los indios Ojibwa, de Canadá, es el conocido ave del trueno, un animal que, según contaban los indios, podía superar los 20 metros de largo y 40 de envergadura. Hay muy pocos informes de avistamientos de estas descomunales aves, y la más reciente consta de 1948. Si lo pensamos así, tampoco hace tanto.
Y para realmente descomunal tenemos el caso de dos granjeros en Topstone, Arizona, que aseguraron haber dado caza de un disparo a un ave del trueno, y que cuando la midieron medía nada más y nada menos que 28 metros de largo y 48 de envergadura. Y así la describieron en un artículo de la prensa local. Se parecía a un caimán con una cola extremadamente larga y un inmenso par de alas. En Missouri, en 1878, un profesor relataba así esta trágica historia. Hace unos días ocurrió en mi escuela un triste suceso. Durante algún tiempo, las águilas se mostraban muy inquietas. En los alrededores ya habían capturado varios cerdos y ovejas. Nadie creía que intentasen apoderarse de un chiquillo, pero el jueves, durante el recreo, los niños se encontraban a cierta distancia de la casa, jugando a las canicas, cuando su pasatiempo se vio interrumpido por una enorme águila que descendió, capturó al pequeño Jamie Kenney, de 8 años, y se alejó volando con él entre sus garras. El niño gritó, y cuando yo salí de la escuela, el águila volaba a tal altura que solo pude oír los alaridos del niño. Se dio la alarma, y a fuerza de gritos y disparos al aire, el águila se vio obligado a dejar caer a su víctima. Pero sus garras se habían hundido tan profundamente en él, y la caída fue desde tanta altura, que el pequeño murió. En 1838, en Suiza, una niña de 5 años, Marie Deletz, fue atacada por un ave cuando se encontraba jugando con sus amigas. Pensando que el ave la había transportado al nido, un grupo salió en su búsqueda, pero no la encontró allí. 2 aguiluchos y montones de huesos de cabra y oveja era lo único que había en el nido de la rapaz. No hubo ningún rastro de la pequeña hasta que 2 meses después, un pastor encontraba sobre una roca el cadáver mutilado de Mary. En Noruega, Svanhild Hatviken cuenta que cuando solo tenía 3 años, en 1932, fue capturado por un águila y llevado hasta su nido. Pudo ser rescatado por varias personas que habían visto lo ocurrido y tuvo la suerte de escapar sin un rasguño. En el año 1882, en Pensilvania, Fred Murray vio un grupo de aves que, según explicó, parecían buitres gigantescos, con una envergadura de más de 5 metros. Un famoso cazador de osos de la región, llamado Peter Swalday, fue atacado por un ave de tamaño desproporcionado, que descendió sobre él y clavó sus garras en la espalda. Swalday escapó gracias a su perro, que atacó al ave. Esta se revolvió abriéndole el vientre de un solo zarpazo. Después remontó el vuelo llevándose al infortunado animal. Un ayudante del sheriff y su hijo vieron al águila gigantesca como capturó un gamo en el bosque donde ellos estaban cazando. Según detallaron, el animal tenía una envergadura de entre 4,5 metros y 5,5 metros, y un cuerpo tan voluminoso como el de un hombre. Otro caso, en 1940, en Pensilvania, un historiador local, Robert Lehman, se encontraba en la Selva Negra cuando avistó en medio de un camino un ave de color pardo. De pie, calculó que medía cerca de 1 metro, y tenía el cuello y las patas relativamente cortas. Cuando el animal alzó el vuelo, Lehman, tomando como punto de referencia el camino, calculó que sus estrechas alas, una vez desplegadas, alcanzaban una amplitud de entre 6 y 7,5 metros. En 1947, cerca de Ramore, en Ontario, unos granjeros tuvieron una mala experiencia con una gigantesca ave negra que atacó su ganado. Según relataron, tenía un pico curvo, grandes garras y ojos amarillos, del tamaño de dólares de plata. Tan solo unos meses más tarde, en Illinois, fueron vistas en repetidas ocasiones unas aves de un tamaño increíble. Lo relataban así: ahí fuera hay un ave tan grande como un B-29. Entró chillando en su casa James Trales, un niño de 12 años. Esto ocurrió en enero de 1948. El niño vivía en Glendale y el ave que vio volando explicó que tenía un color gris verdoso. Un ex coronel del ejército, Walter Sigmund, vio algo parecido a lo que describió el chico el 4 de abril. Calculó que volaba a unos 1200 metros de altitud y, a partir de su experiencia como militar, quedó convencido de que solo podía tratarse de un ave de un tamaño enorme. En esa época hubo muchos más avistamientos de estas monstruosas aves, entre ellas en San Luis, en Missouri, donde varios testigos creían estar viendo un avión
debido por supuesto a su gran tamaño, hasta que el animal empezó a batir sus alas y a realizar maniobras propias de un ave. Entre los testigos que presenciaron el vuelo de estos animales se contaban policías e instructores de vuelo altamente experimentados. Uno de los últimos casos que se tiene constancia tuvo lugar el 30 de abril de 1948. Charles Dunn apenas podía creer lo que veían sus ojos cuando contempló un ave cuyo tamaño, según relató, era el de una avioneta Piper Cub. Poco más se supo de estas aves monstruosas durante casi 2 décadas. Fue en 1957 cuando fue avistado un pájaro con una envergadura de 7 a 9 metros y medio, volando a tan solo 150 metros de altitud en Pensilvania. Luego, en 1966, se escucharon noticias procedentes de Utah, en West Virginia, Ohio y Kentucky, de avistamientos de aves gigantescas. En 1975, tras la extraña muerte de varios animales en Puerto Rico, fueron avistadas aves de gran tamaño y de aspecto parecido a los cóndores o buitres de color gris claro. Por último, hoy recordaremos el caso ocurrido a finales de julio de 1977, donde fueron avistadas en Illinois 2 aves de gran tamaño que trataban de llevarse a un cerdo que pesaba alrededor de 30 kilos. Tenía un aspecto parecido a los cóndores californianos y tenía una envergadura de 2 metros y medio. Como vemos, los avistamientos de estas aves, teóricamente inexistentes, se producen más a menudo de lo que creemos y quedan siempre en segundo plano en las noticias de algún periódico local. Por ahora, todo queda en avistamientos, que son siempre discutidos por los ornitólogos. Me pregunto, ¿qué parte de realidad tendrán los dibujos realizados por los indios iroqueses, los ojibwa o los navajos? ¿Quedará alguna especie desconocida? ¿Quién sabe si descendiente de algún reptil volador del Jurásico, posiblemente escondida en las selvas o entre los miles de kilómetros de montañas todavía inexploradas? Como siempre, el tiempo responderá a mis preguntas, mientras mi aventurera imaginación seguirá creyendo que están ahí, a la espera de que alguien los descubra. Gracias por estar ahí, y recordad, no creáis todo lo que veis, porque nada de lo que veis es real.